Buenos días. Hoy voy a compartir con ustedes la ponencia titulada Mitopoiesis de las culturas originarias, el caso de Guarochirí, siglo XVII. El caso de Guarochirí es una visita de idolatrías que realizó Francisco de Ávila hacia 1598. Es una visita de idolatrías muy interesante, no solo porque fue eh, paradigmática de las demás visitas de idolatrías que se hicieron en el siglo XVII. De hecho, Ávila escribió un manual sobre eso, sino porque nos permite hacernos preguntas más profundas acerca de la dominación española y acerca de sus fisuras. De hecho, nos permite hacer una pregunta fundamental que me parece de sumo interés, que es: ¿hasta qué punto la hegemonía política involucra siempre, necesariamente, una hegemonía cultural? Es evidente que la dominación española dependía de dos factores fundamentales, porque al no tener un ejército de ocupación, era importante eh, conservar una estructura social que legitimara esa dominación española, cosa que era la sociedad estamental, y en algunos casos de casta, que se impuso en América Latina. Y en segundo lugar, la religión católica, que era manejada por la Iglesia Católica, que era como un control ideológico de esa dominación. Entonces, la visita de idolatrías, que la pueden buscar ustedes por internet y se puede bajar automáticamente, en el capítulo cuarto, uno de los indígenas nobles que son reunidos para hacer las respuestas, o un grupo, a veces, indígenas nobles, se les pregunta que cuenten un mito. Y entonces ellos responden. Se dice que en los tiempos antiguos murió el sol. La oscuridad duró 5 días. Entonces las piedras se golpearon unas contra otras, y los morteros, así como los batanes, empezaron a comerse a la gente. De igual manera, las llamas comenzaron a perseguir a los hombres. Nosotros, los cristianos, consideramos que se trata de la oscuridad que acompañó a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos dicen que lo creen también posible. Es muy interesante esta respuesta que da él o los indígenas que son preguntados, porque establece una conexión entre la muerte de Jesucristo y las creencias indígenas. En el capítulo anterior se relata el diluvio y se ejecuta una operación muy similar cuando se dice, como se puede ver más abajo, se remata diciendo, ¿no? Nosotros los cristianos consideramos que este relato se refiere al tiempo del diluvio. Ellos atribuyen su salvación a Huillacoto. Es muy interesante cómo el nosotros, además de estar reflejando un entre sí, un grupo cohesionado, ese nosotros refleja una voz que administra roles y significados. Por ejemplo, ¿qué es la religión para los católicos españoles? ¿Qué es la religión para los católicos indígenas? ¿Y qué es la religión para ellos, los que todavía no se han convertido al cristianismo? Si uno analiza un poco este texto, estos dos textos, se da cuenta o advierte que se establece una comparación, una metáfora o una analogía entre un hecho, la muerte, la oscuridad de la muerte que involucró la muerte de Jesucristo, y los 5 días de oscuridad que hubo en el espacio andino. Y eso se lo coordinando de esta manera las coordenadas espacio-temporales. Esto es una operación muy importante en la recuperación y manifestación del equilibrio social
que la imaginación simbólica llevó a cabo en los Andes centrales. Al mismo tiempo, si analizamos este pequeño discurso, vemos que se está conservando el mito propio. Es decir, la muerte de Jesucristo es comparada, metaforizada o analogada con el mito andino, de manera que el mito andino es el elemento analogante, es el elemento activo dentro del discurso. En primer lugar, entonces decía, hay la conservación de un mito propio, pero al mismo tiempo la delimitación del mito invasor. Hay como una perimetración del significado del mito invasor. Por supuesto que el indígena no establece una veracidad total, sino que establece la posibilidad de que eso se lleve a cabo. Esto en mayor o menor medida según se tenga en cuenta alguna de las 4 traducciones que hemos manejado. Y en tercer lugar, estas 2 primeras cosas que dije, la conservación del mito propio y la perimetración del mito invasor, permiten mostrar que hay, después del trauma de la conquista, una conservación del equilibrio psicosocial, que la respuesta endógena, indígena, de su propia vitalidad íntima en la cantera viva de su imaginación simbólica, realiza. Este manifiesto o esta relación entre el mito andino y las creencias cristianas no solo están, por supuesto, en el manuscrito de Huarochirí, están también en el texto de las relaciones de Joan de Santa Cruz Pachacuti, que es un escrito de unos 10 años posterior al manuscrito de Huarochirí, pero también están en un texto tan temprano como la Miscelánea Antártica de Cabello Balboa. Esto nos da la pista de que este discurso ya circulaba en los círculos blancos. Cabello Balboa es uno de los fundadores de la Academia Antártica, que es una de las primeras academias que hay en América. De manera que el mismo discurso blanco ya había, de alguna manera, legitimado esta relación y este orden de las coordenadas temporoespaciales, que en los Andes es comprendida según el orden de los Pachacutis. Pachacuti es una palabra que sería traducida rápidamente al castellano por terremoto, pero en el idioma andino es mucho más. Pacha es espacio y tiempo al mismo tiempo, ¿no? Y Pachacuti es la alternancia del tiempo, de manera que cuando se dice que hay un Pachacuti, se dice que el mundo se da vuelta, ¿no? El Pachacuti es poner al mundo cabezas para arriba, ¿no? Y cada vez que se pasa de una edad a otra, hay un oscurecimiento y hay un Pachacuti. Y suele utilizarse el número 5, que es simbólico en la zona andina. Esto era admitido entonces por los proyectos de cristianización de corte humanista, como los que realizaron muy claramente los 12 apóstoles en México, los famosos 12 apóstoles, los franciscanos en México, que generaron códices, como se va a hablar en esta mesa, muy importantes, pero no era admitido por la corriente contrarreformista, entre las que están los 3 concilios limenses, que era la que Ávila adscribía. Entonces estamos viendo aquí que tanto el manuscrito de Huarochirí, con mucha claridad, y otros que hemos mencionado, permiten vislumbrar o permiten sugerir que el manejo de los significados de los asuntos más importantes que dan sentido a la vida era hecho en términos del horizonte semántico andino, aún incorporando cosas o elementos
de la cultura invasora. De esta manera podríamos decir que si bien los españoles tenían sin duda la hegemonía política, no tenían, sin embargo, si nos atenemos a estos textos, la hegemonía cultural y permite abrir una fisura dentro de esa dominación hispánica, que es lo que nos preguntábamos al principio. ¿Hasta qué punto la hegemonía política implica dominación cultural? Hegemonía, perdón, cultural. Pareciera que en este caso hay una hegemonía política, pero no habría una absoluta hegemonía cultural. Muchas gracias.